Saludos amigos, bienvenidos a su programa Proempresa Familiar, el primero que estamos transmitiendo en este año 2021. Gracias a todos los que nos han seguido a través del formato que teníamos hasta diciembre 2020, que era a través de la radio. Vamos a continuar con el programa en este nuevo formato, que es un formato con video y audio, y lo vamos a estar transmitiendo todos los martes al final de cada mes, el último martes del mes como hacíamos antes, pero ahora a través del fanpage Proempresa Familiar y de la página de internet que lleva el mismo nombre a las 8 de la noche. Así que vamos a estar una hora más temprano que lo que usualmente estábamos. Y comenzamos este nuevo año con nuevos temas y con nuevos invitados. Y tengo el placer y el honor de estar acompañada hoy por la licenciada Marisabel Pared Droz, quien posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y ejerce la abogacía y notaría desde el 1993 en la firma legal del licenciado Luis E. Pérez Lebrón en Mayagüez. Allí tiene a su cargo una amplia gama de clientes con los cuales ella trabaja en litigación civil y asesoría con empresas familiares, precisamente, empresas familiares locales, muchas de ellas empresas grandes. Así que ella tiene vasta experiencia en el tema que vamos a estar discutiendo esta noche. Además, la licenciada Pared Droz, desde el 2018, dicta el curso de leyes laborales para estudiantes de maestría en psicología industrial y organizacional en la Universidad Carlos Albizu en Mayagüez. Muy buenas noches, licenciada. Un placer tenerla conmigo en este programa. Hola, muy buenas noches, doctora. De igual manera, para mí es un placer estar acompañándola en esta noche y en este programa que usted está llevando a cabo. Muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por su disponibilidad. Así que vamos hoy a hablar de un tema que tiene relación con algunos cambios que han estado ocurriendo en Puerto Rico y que van a estar afectando diferentes áreas de la vida civil de nosotros. Como todos sabemos, desde el 28 de noviembre del 2020 se aprobó un nuevo Código Civil. Y ese código, entre otras cosas, ¿verdad?, afecta todo lo que tiene que ver con el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Nosotros esta noche vamos a estar hablando apenas de una parte muy pequeña de ese código, ¿verdad? Porque hay inmensidad de temas que podríamos estar discutiendo, pero vamos a estar hablando esta noche sobre el testamento, un documento sumamente importante por diferentes razones, sobre todo para quienes tienen negocios. Y pues además, en este tiempo de pandemia, he estado leyendo por allí noticias de diferentes países donde hay algunos lugares donde le han estado enfatizando en el uso del testamento debido también a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Esta pandemia que nos está azotando. Sin embargo, antes de la pandemia, yo estuve trabajando en un trabajo con empresas familiares y un par de las preguntas que se le hacían a los dueños de estas empresas era precisamente si tenían testamento hecho y si lo tenían, si lo habían discutido con los miembros de su familia, sobre todo aquellos que trabajan con ellos en el negocio. Y para mi sorpresa, la respuesta fue que no, licenciada. La mayoría, aparentemente la mayoría de las personas en Puerto Rico no tienen testamento, ni siquiera los que tienen negocio.
Así que a mí me causó mucha curiosidad e inquietud, ¿verdad? El recibir esta respuesta negativa en su mayoría, aparte de que también algunos de estos empresarios se ofendían de que yo les preguntara esto porque pensaban que les estaba diciendo que si ellos se iban a morir pronto. Y sabemos pues que no es ese el motivo por el cual se debe tener testamento. Así que a mí me gustaría que comenzáramos y que usted nos explicara en qué consiste un testamento y por qué es importante que un dueño de negocio piense en tener este documento. Sí, un testamento es un documento donde se plasma un negocio jurídico. Y es un negocio jurídico donde una persona natural, o sea, una persona de carne y hueso, puede disponer total o parcialmente de sus bienes para después de su muerte. Eso es básicamente lo que es un testamento. ¿Cuál es de hecho, los testamentos pueden hacerse de distintas maneras. Se pueden hacer testamentos sin la intervención de un notario público, que es lo que se conoce como un testamento hológrafo. Se pueden hacer testamentos abiertos, que son los testamentos que tienen la intervención de un notario público. Se pueden incluso hacer testamentos en peligro de muerte y en epidemia, o sea, en momentos como los que estamos viviendo ahora. Así que hay distintas maneras de testar y distintas maneras de hacer los testamentos. De modo que básicamente, a diferencia de qué pasaría si alguien no testa, en el testamento de antemano, una persona puede disponer cómo se van a distribuir sus bienes. Ok. ¿Piensa usted que es más importante para una persona que tiene negocio el tener un testamento versus una persona que no tiene negocio o es inmaterial? ¿Es importante para ambos o no lo es? Yo pienso que es importante para ambos y en el caso de personas que tienen negocios familiares como los que, ¿verdad? Usted suele trabajar y suele darle, ¿verdad? Cualquier tipo de orientación. Para ese tipo de personas es de mayor importancia, cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Porque en los testamentos tú puedes decidir de antemano a qué persona de tus hijos o de tus herederos tú le vas a favorecer o le vas a alegar la mayor participación en un negocio familiar. Tienes la oportunidad de mejorar aquel que entiende que tiene la mejor experiencia, el mejor deseo, el mejor ánimo, la mejor capacidad o el mejor entrenamiento para llevar a cabo y continuar con el negocio familiar. Así que yo ciertamente se lo recomiendo a cualquier persona que tenga un negocio familiar y quiera o pretenda que su negocio continúe después de su muerte. Yo quisiera, ¿verdad? Para beneficios de la audiencia, que usted nos ayudara a clarificar algunas cosas. Yo siempre digo que los negocios no se heredan, ¿verdad? Y usted al inicio mencionó que el testamento es para personas naturales, por lo tanto, no es el negocio el que va a testar, es el dueño del negocio o la dueña del negocio. Pero entonces, si en ese testamento usted dice que se podría mejorar y ya la persona de antemano decidir quién puede mantenerse allí, yo quisiera que clarificáramos en términos de lo que es privativo de ese dueño de negocio versus lo que puede ser del negocio como tal. Y por eso me gustaría entonces que entráramos un poquito en el tema de las estructuras legales, porque cuando el negocio es propiedad individual, entiendo que pues el negocio es lo mismo que los bienes privativos del dueño versus si es corporación y ya es una entidad jurídica separada.
¿qué efectos distintos puede tener el testamento cuando es una propiedad individual versus cuando es una corporación? Bueno, la diferencia básica entre una corporación y entre una persona natural, que es una persona individual, es que la persona jurídica, entiéndase una corporación, una sociedad especial, cualquiera de las formas en que una persona se puede organizar, es una entidad separada de las personas que la componen. De modo que una persona natural, un ser humano de carne y hueso que tiene un negocio, puede determinar, por ejemplo, incorporarse para que su empresa trabaje de una manera independiente a sus bienes y tratar en la manera en que sea posible de mantener los bienes de la corporación separados de los bienes personales de ese ser, de esa persona natural que ha decidido organizarse mediante la estructura jurídica de una corporación. La realidad es que cuando una persona va a testar o va a hacer un testamento, no puede de antemano, por ejemplo, decir, yo voy a dejarle toda mi herencia a uno de mis hijos y que esa herencia sea completa en el negocio. Lo podría hacer bajo ciertas circunstancias. Lo que tendría que testar sería su participación en esa corporación. ¿Y cuál es su participación en esa corporación? Pues el número de acciones que posea sobre esa corporación. Si él es el único socio o dueño de accionista de esa corporación, pues él es dueño del 100% de las acciones y sobre ese 100% de las acciones puede dictar en un testamento disposiciones para mejorar a alguno de sus herederos que él entienda que tiene, como le dije antes, la capacidad para poder llevar el negocio y continuarlo. Así que en la medida en que puede decir, voy a distribuir mi herencia de forma tal que le voy a alegar o le voy a dar en herencia a uno de mis hijos mayor participación, pues eso pues va a ser y va a crear un beneficio para la empresa familiar, porque de hecho puede emitir una disposición a los fines de que esa participación de mejora se la va a dejar al hijo que él entiende que va a llegar a llevar mejor su empresa. Licenciada, quisiera regresar al tema de las corporaciones dentro de un momento, pero volviendo a lo que es propiedad individual, ¿verdad? Donde la persona natural y el negocio son la misma cosa. Quiere decir que en el caso de una propiedad individual, para los efectos de testar esa propiedad individual negocio, entra completa entre los bienes privativos de esa persona que van a estar contemplados en ese testamento. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok, o sea que a mi juicio, ¿verdad? No soy abogado, usted me dirá, pero parecería como que es más importante aún cuando es propiedad individual que esos dueños tengan un testamento, porque a veces los familiares dan por sentado, me toca a mí el negocio o le toca al otro o le toca... y cuando es propiedad individual, pues igual que la casa, igual que el carro, igual que la cuenta de banco personal donde se deposita el sueldo, eso es parte de la herencia, ¿correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. O sea, Sí. que pudiera ser más destructivo, podríamos decir así, el que un dueño de un negocio que está configurado como propiedad individual, lo que en inglés también le llamamos el doing business as, podría ser más destructivo que si ese dueño de negocio no tiene testamento, el que se rompa ese negocio a la hora de que esa persona muera, probablemente. Sí, desde luego, con la figura jurídica de la corporación se hace un poco más fácil de poder mantener la operación de la empresa familiar y de cualquier otra empresa.
Ok, ok. porque ya tiene el organigrama de funcionamiento, la estructura jurídica, legal, para poderle dar continuidad. Ok, pero quería pues entonces aclarar ese punto con usted porque en los estudios siempre sale que la mayoría de los negocios en Puerto Rico o son propiedad individual o son corporación, pero Sí, siempre me temo que las propiedades individuales tienen más problemas a la hora de que muere el fundador que las corporaciones, porque las corporaciones tienen personalidad jurídica separada del dueño. Entonces, vamos a pasar a las corporaciones. Usted mencionó de que ese dueño de negocio que tiene una corporación podría en ese testamento darle una porción mayor o mejorar a este hijo que tiene más capacidad, digamos, para manejar el negocio. Eh, Háblenos un poquito más de cómo hacerlo y cómo hacerlo a tono con el nuevo Código Civil. sí, el nuevo Código Civil cambió un tanto la estructura jurídica sobre la institución hereditaria en Puerto Rico. Sin embargo, bajo el nuevo Código Civil se mantuvo la potestad que tiene un testador de ceder a un tercero que no es su heredero forzoso, o sea, que no es su hijo, que no es su cónyuge, que no es su padre, que no es su mamá, o sea, una persona que no es su heredero forzoso o que lo sea, darle o mejorarlo en la herencia. Contrario a lo que era el Código Civil anterior, ahora un testador, o sea, una persona que quiera hacer un testamento, puede dar el 50% de su caudal hereditario a una persona, ya sea el hijo que quiere mejorar y que entiende que es el que puede llevar la empresa y continuarla, o a un tercero, no necesariamente un hijo. Así que en esa medida, en la medida en que el testador puede disponer libremente de una porción mayor de su herencia sin ataduras legales, pues podría en esa medida estar mejorando la continuidad de su empresa. ¿Podría entonces decirnos quiénes son los herederos forzosos y los porcentajes en el nuevo Código Civil, por favor? Sí, de conformidad con el nuevo Código Civil, los herederos forzosos son en primer término los hijos de un testador en conjunto con su cónyuge. Esos son herederos forzosos en el 50% de la herencia. El restante 50%, el testador lo puede libremente dividir en la manera en que crea prudente. Si no existiera un testamento, pues entonces la totalidad de la herencia, o sea, el 100% de la herencia, tendría que por ley distribuirse de manera equitativa o igual entre el cónyuge supérstite y los hijos. Así que ahí vemos cuál es la diferencia entre cuando puedes testar, cuando testas y cuando no lo haces. Ok. Le digo o le aclaro que si no hay cónyuge supérstite, o sea, si la persona no tiene cónyuge cuando fallece o tampoco tiene hijos o no tiene nietos, pues entonces quienes heredan son los ascendentes, y los ascendentes son los padres y los abuelos. Si no existieran ascendentes, pues entonces vienen los colaterales, que son los hermanos, los sobrinos, los primos, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Ok. Si no Bueno, hubiera nada de eso, pues entonces el Estado, ¿verdad? Pero más o exacto. menos esa es la manera o el orden de la herencia en Puerto Rico. Sí. Cuando se menciona el cónyuge, estamos hablando de personas que están legalmente casadas. Correcto, sí, sí. Este nuevo código protege mucho la institución del matrimonio y ha elevado al cónyuge supérstite, dándole un grado de importancia en el orden sucesoral. Ok. A diferencia del código anterior, que simplemente
le concedía el derecho a lo que se llamaba la cuota viudal usufructuaria, que era una participación en la totalidad de la herencia, pero que no era una participación en sí con la importancia que tiene ahora. Ahora se le ha equiparado a los hijos. O sea, el cónyuge tiene la misma importancia que los hijos en el nuevo Código Civil para fines hereditarios. Ok, en el caso en que es una corporación que ha sido fundada por este señor o esta señora que está legalmente casado o casada, pero ese cónyuge no sabe nada del negocio, pero la totalidad de las acciones pertenece a esa sociedad de bienes gananciales, ¿es correcto? Sí, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Cómo sería allí entonces? Cada cual tendría que hacer su testamento, porque el testamento no es del negocio, es de las personas. Exactamente. En esas circunstancias, de igual modo, los dos dueños de las acciones, que en este caso sería el matrimonio, pues el consejo sin duda sería que ambos testaran y especialmente, ¿verdad? El cónyuge que no conoce de la administración del negocio ni cómo se maneja. O sea, que ahí necesitaría pues que aun cuando haya uno de los dos que no conoce del negocio, que haya una buena armonía entre ellos a la hora de cómo preparan ese testamento. Si es que las acciones del negocio fueran lo único que va a entrar en la herencia o lo único que tienen para heredarle a sus hijos, ¿correcto? Desde luego, porque cuando es un matrimonio que posee otros bienes, además del negocio, que pueden distribuir entre sus demás herederos, de modo que le dejen a uno o a dos los que ellos, ¿verdad?, desean que sigan el negocio, pues eso sería lo idóneo, pero no, normalmente pues ese no es el caso y el único bien que conforma la herencia es el negocio. Pues para esas personas es de igual manera bien importante la otorgación del testamento. Entonces, licenciada, a la hora de ejecutar el testamento, si nos puede hablar un poquito de cómo es ese acercamiento con el abogado, si hacen falta testigos, si solamente va la persona que va a atestar, ¿cómo es el proceso? En virtud del nuevo Código Civil, pues ya no se necesitan testigos para ir al otorgamiento del testamento. De modo que lo que debe hacer la persona que desea atestar es citarse con el abogado de su preferencia, el notario de su preferencia, para que con calma le explique cómo quiere que se distribuya su herencia y establecer cómo lo va a hacer, si va, por ejemplo, a determinar quién va a ser el administrador de la herencia en lo que ésta se distribuye, quién va a ser la persona que está a cargo de cobrar las rentas, por ejemplo, o de manejar la herencia de igual manera en lo que se distribuye, quién va a ser la persona que va a distribuir físicamente la herencia, todas esas cosas se pueden establecer en un documento de testamento y el testador pues puede discutirlo con su notario para que luego se plasme un escrito y se otorga una escritura que es como las que se hacen cuando uno va a comprar o a vender algo. Uno va donde el notario y la firma, la otorga allí. Y entonces el notario se encarga de todas las cosas que hay que hacer, que es inscribirla en un registro de testamentos que existe en Puerto Rico, para cuando la persona fallezca, pues se sepa que otorgó ese testamento. Ese es el testamento clásico. También está otro tipo de testamento que es el hológrafo. Es el que tú coges un bolígrafo y un papel y tú mismo lo redactas. El problema de ese testamento, que es totalmente válido, es que tienes que hacerlo conforme al Código Civil. De modo que si hay cosas que se te escapan o que no sabes, pues puedes cometer errores que después invaliden o anulen el testamento otorgado. Y Así que básicamente están esos dos tipos de testamentos. Okay.
Licenciada, y en ese que usted acaba de mencionar, el testamento hológrafo, es literal escribirlo de puño y letra, no es en computadora, ¿verdad? Es. Bueno, lo podrías hacer en computadora, pero tienes que firmarlo con tu puño y letra. Y lo idóneo es que lo escribas de tu puño y letra, porque ese tipo de testamento, una vez la persona, el testador fallece, es necesario llevar un procedimiento al tribunal que se conoce como adveración. ¿Qué es la adveración? Pues se lleva el testamento al tribunal y tienen que ir a una vista evidenciaria personas que conozcan al testador y puedan dar fe que esa letra que está ahí es la letra del testador. Así que el testamento hológrafo es un testamento que requiere unos pasos adicionales. No solamente es que el testador lo escriba, sino que a su fallecimiento hay que hacer un procedimiento al tribunal para poderlo adverar. Y adverar significa que el tribunal se asegure que ese testamento lo escribió el testador. Comprendo. Quisiera regresar un momento al tema de nuevo del negocio que es corporación y de esos dueños que puedan hacer testamento. Porque sé que hay otros documentos mediante los cuales se pueden dejar de antemano dispuestas muchas cosas para permitir esa sucesión. O sea, tal vez la razón principal por la cual yo la traigo a mi programa para hablar de este tema es porque sé que muchas veces después que muere ese fundador, entre la familia y los hijos se forman estos conflictos tan graves que destruyen no solamente a la familia, sino que destruyen la empresa también. Y entonces es una pérdida de una familia y una pérdida también para la economía de Puerto Rico. Así que por ese motivo, pues para mí es bien importante orientar al público sobre qué mecanismos existen, de modo que se pueda ir ordenando todo lo del negocio y que los negocios trasciendan más allá de una generación que fue la que los fundó, ¿verdad? Sé que si es corporación existen las resoluciones corporativas y que también existen los acuerdos de compraventa de acciones. O sea, por ejemplo, si yo soy la dueña del negocio e hice un acuerdo de compraventa de acciones con mi hermana, no sé, no puedo en el testamento poner otra cosa que sea distinta a esa. ¿Nos podría hablar un poquito de cómo se puede relacionar el testamento con otros documentos que pueden existir en el negocio de manera que pueda haber ese acuerdo de transferencia, no solamente de la propiedad, porque las acciones son propiedad, pero los puestos no se heredan, o sea, lo que se heredan las propiedades, no los puestos. Y hay otros mecanismos, digamos, para decidir, mira, quién debe ser el gerente general de la empresa es X o es Y. Así que si nos puede hablar un poquito de cómo conecta el testamento con otros mecanismos legales que sirvan para organizar el negocio. El testamento permite que el testador instituya unas cláusulas no patrimoniales. Y una cláusula no patrimonial es una cláusula como la que usted acaba de expresar. Pues mira, yo como dueño, accionista total de tal empresa, de tal corporación, me gustaría que fulano de tal continuara siendo el gerente general, por ejemplo. Eso es una disposición no patrimonial que puede ponerse en el testamento, pero no necesariamente va a tener validez legal si se quiere ejecutar. Mucha gente la pone porque hablando de la armonía y hablando del diálogo, así como hay muchas familias que no se llevan bien o no tienen una buena relación, hay familias que por el contrario sí lo hacen y sí tienen una buena relación y respetan la voluntad de su testador con ese tipo de cláusulas no patrimoniales. Así que no está de más incluir esas cláusulas no patrimoniales en los testamentos, que las he visto, le estoy dando un ejemplo sobre la continuidad de X personas en X cargo, pero he visto muchísimas de distintas cosas.
Así que yo recomiendo, ¿verdad?, que en el testamento el testador trate o ponga ese tipo, incluya ese tipo de cláusula. Pero la realidad es que si no hay diálogo y si no hay armonía entre la familia que compone y maneja la empresa familiar, va a ser muy cuesta arriba poder eh, ir trabajando desde antes del fallecimiento del socio fundador las cosas para que puedan continuarse manejando. Yo he visto, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo. Muchas personas cuando ya entienden que es hora de irse retirando, empiezan a otorgar contratos de compraventa de acciones para ir traspasando algunas acciones a algunos de sus hijos, a algunos de sus herederos, incluso a un tercero que tenga la capacidad para poder seguir con la empresa. Todo eso es perfectamente válido y se puede hacer. De hecho, una cosa que mucha gente no suele hacer y no suele darse cuenta, no solamente es de la figura del testamento, sino de la figura del otorgamiento de un poder para instituir un tutor en caso de incapacidad. Así que ahora, bajo nuestro nuevo Código Civil, una persona puede instituir a un tutor, nombrar a un tutor para caso de que venga incapaz por cualquier condición médica. Y eso es muy importante para aquellas personas que son dueños de empresas familiares. Y gracias por mencionarlo, licenciada, porque con tantas condiciones de salud física y mental que está padeciendo, ¿verdad?, la población del mundo entero, pero en Puerto Rico, que es donde estamos, yo creo que es bien importante que las personas tengan también esa capacidad para darse cuenta a tiempo de cuándo deben ir haciendo ese traspaso, cuando están conscientes y todavía les queda salud, porque también es una pena que a veces ocurren cosas repentinas. O sea, yo conozco empresas familiares donde el hijo joven que ya estaba al mando del negocio, de repente muere repentinamente y nadie se esperaba que este joven muriera. Así que para morir, como dicen por allí, pues el único requisito es estar vivo. Pero a veces la vida nos da la oportunidad, ¿verdad?, de darnos cuenta de cuándo ya debemos ir haciendo ese traspaso, ¿verdad?, ese pase de batón. Los estudios de empresas familiares dicen que mínimo se debe comenzar a pensar en la sucesión 5 años antes, mínimo. Pero hay empresas que lo han comenzado hasta 10 años antes, cuando esa persona todavía está productiva y todavía le queda un mundo por delante, pero lo comienza a hacer con tiempo. Este mecanismo del poder yo creo que es importante considerarlo, ¿verdad? Sobre todo cuando las personas pues comienzan a tener algún tipo de condición de salud, como usted acaba de decir. Y yo quiero retomar el tema porque se nos agota el tiempo y gracias a usted por traerlo, el tema de la armonía en la empresa familiar. Porque aunque ahora el código no requiere que se vaya a hacer el testamento y se lleven testigos, pero yo como asesora de estas empresas, mi recomendación es que hable las cosas, o sea, antes de plasmarlas en un documento legal, háblelas con su familia. Usted misma ha dicho que estas cláusulas adicionales que se pueden incluir en el testamento no necesariamente se van a respetar después que fallece la persona, ¿verdad? Sí, las no patrimoniales, sí. Las no patrimoniales. Así que yo creo que, aunque no hay garantía, pero yo creo que la garantía es que ese dueño o dueña de negocio, fundadora, fundador, se siente con sus hijos y lo hable. Más que escribirlo, que lo hable y que haya un compromiso. Por eso hablamos de los planes de sucesión, que no necesariamente se notarizan. No sé, licenciada, si alguna vez le han llevado un plan de sucesión para notarizarlo. Hay empresas que los preparan y al menos en Puerto Rico, en otros países creo que sí, pero en Puerto Rico un plan de sucesión no es un documento legal, pero es un plan Sí. que la empresa puede ir trabajando y acompañándolo con todos estos documentos legales que existen en nuestro código.
Sí, claro. Lo que pasa es que en Puerto Rico, para que tenga validez una disposición de post-mortem, ¿verdad? Después de la muerte, tiene que ser por el testamento, ¿verdad? Conforme a las disposiciones del Código Civil. Ok, o sea En que otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países que no tienen tradición jurídica civilista, pues es distinto y no hay la formalidad que hay en nuestro sistema jurídico hereditario. pues, licenciada, le damos muchas gracias y sé que podemos estar aquí hablando en muchos programas más de todos estos aspectos legales que tocan de cerca a las empresas familiares y me gustaría que le dijera a la audiencia dónde la pueden conseguir si desean recibir su asesoramiento o sus servicios legales. Pues nuestra oficina está localizada en el edificio del antiguo Western Bank, en la calle Méndez Vigo, en Mayagüez, frente al Banco Popular. Estoy en el piso 7, mi teléfono es 833-6169. Estamos a la orden para cualquier consulta que requieran y que deseen hacer. Pues muchas gracias, licenciada. Yo le agradezco enormemente su tiempo, su disponibilidad a compartir su conocimiento con esta servidora y con la audiencia. Y le animo, ¿verdad?, a que, igual que lo hace con sus estudiantes, ¿verdad?, allá en la universidad, pues que continúe orientando, porque yo creo que necesitamos, al hacer yo esa pregunta en ese estudio, y que la mayoría, yo le diría como un 98% contestó que no tenía testamento aun cuando tienen negocio. Así que yo creo que aquí hay un campo enorme para orientar a las personas de la importancia de esta herramienta legal. Sí, ciertamente el ser humano le teme a la muerte y por tanto le teme a todo aquello que esté relacionado con la muerte. Y este es uno de esos asuntos. Así que ciertamente yo coincido con usted en que debemos tratar de vencer todos esos temores que por ahí existen y trabajar para el futuro, que es muy importante. Exactamente, para que ese legado que usted, dueño o dueña de empresa familiar, le ha costado tanto construir, que usted por lo menos trate de hacer todo lo que esté a su alcance para que pueda pasar a la próxima generación de la manera más saludable posible. Así que muy buenas noches, muchas gracias, licenciada. Y Gracias, estoy para servirle. muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos los que nos han sintonizado. Le agradecemos y recuerden que cada último martes de mes a las 8 de la noche estaremos transmitiendo este programa a través del fanpage de Proempresa Familiar. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.